La presión arterial alta o elevada se define como una elevación continua de la presión arterial. La presión arterial suele ser muy silente y el paciente es diagnosticado de manera casual, es decir, porque una enfermera le tome la presión y se lo encuentre un día con valor elevado y te va a poner la excusa, no, que eso fue porque me la tomaron, que yo me asusté o porque por cualquier razón. Ni siquiera el paciente asume que está cursando con una condición que tiene que prestarle una alerta o un seguimiento o un cuidado. Uno de los síntomas es molestia o pesadez a nivel de la garganta. Aquí el paciente dice o refiere, me siento un nudo en la garganta, como si estuviera ahogándome. O sea, pero los síntomas como tales son eso y cuando el paciente lo presenta. O ambulatoria. Ambulatoria, de un pronto, Guarionés estaba revisando. No, pero Guarionés no estaba revisándose la presión arterial. Guarionés estaba haciéndose un monitoreo del ritmo cardíaco, que Exacto. es la frecuencia cardíaca. Esa es otra cosa. Entonces, esa es otra cosa. Vamos a esperar que usted le tome la presión ahorita, antes de irse. O sea que yo No, mira, tiene que ser. Tiene que ser un día. Porque él generalmente llega temprano al programa. Un día que él llegue, que todavía no haya hablado mal del charro. Que no haya iniciado una polémica. Para que no salga con valores erróneos. Si hablamos del charro, se le sube la presión. El problema es que si el paciente se toma... Vamos a iniciar la ronda de hoy con el comentario médico que ya se ha convertido en el espacio que es preferido de mucha gente, que genera muchos comentarios, con nuestra doctora cabecera, la doctora Almonte. ¿Cómo se siente usted, doctora, hoy? Muy buenas noches, me siento muy bien. Qué bueno. ¿Tiene servicio hoy? Sí. O sea que usted se va y va a dejar al marido solo. A su esposo, va a dejar Sí. Lo va a dejar dormir Ay, ay, solo. ay, chichi. Así es que son los médicos. Oh. Eso son. El deber llama, imagínate. Ok, Hasta el cumplimiento del deber. esa profesión es una profesión problemática. La profesión de Sí, país. sí. Cónchale. Doctora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Médicamente hablando. Bueno, ya. hoy vamos a hablar a nivel de pañito tibio porque es un tema muy abarcador Ok. de la presión arterial elevada o alta o hipertensión arterial. Ok, va muy bien. Lo único que no te atrevas a decir que no beban cerveza. Ni café. Porque la Bueno. semana pasada dijo la doctora que Bueno. en el calor no se puede beber cerveza y se armó un molote aquí. Ni café. Mira, yo voy a morir Bueno. con café. Bueno, doctora, dile El para café allá. se lo quitamos a los pacientes cuando tienen palpitaciones o arritmia y ya ellos saben si eso le predispone o permite que se vean los síntomas. A mí me afecta por la Pero falta de café. de ahí no. Entonces la presión bajita, ¿qué? Entonces, ¿cuánto es bajita? Hipotensión arterial, Da es decir, sueño, que sí. los valores bajan por debajo de la cifra o los valores que se tienen como parámetro de normalidad. Que ese es otro tema también. Muy bien. Doctora, pues dele para allá. Entonces, muy buenas noches nuevamente a todas las personas que nos ven desde sus hogares, dispositivos, redes y demás. Hoy estaremos hablando de la presión arterial alta o elevada, conocida también como hipertensión arterial. Ya le decía que este es un tema muy amplio que abarca mucha polémica, conocimiento, conceptualización, pero vamos a hablarlo de manera básica, llana. Ya cualquier duda, pregunta, lamentablemente voy a tener que salir del programa por compromiso laboral. Se pueden dejar las preguntas y para la próxima programación o la siguiente semana estaríamos dándole respuesta a esas preguntas o en su defecto a través de comentarios durante la semana. Entonces, la presión arterial alta o elevada
se define como una elevación continua de la presión arterial. Entonces, la presión arterial es esa medición que se da en dos valores. Medimos una primera presión y una segunda, es decir, que son los valores a los cuales va el torrente sanguíneo en los vasos. Y esa fuerza que se ejerce en las paredes arteriales es la que determina dicha medida. Entonces, la lectura de la presión arterial, generalmente, como ya le dije, se da en dos mediciones. El primer número o el número más elevado se conoce como presión arterial sistólica y el segundo número es el número inferior, es la presión arterial diastólica. Generalmente cuando vamos a una consulta, un chequeo, una enfermera o un personal que conoce las mediciones de la presión arterial o con el aparatito digital le dicen, mira, tiene, por ejemplo, 120/80. El 120 es la primera presión, que ya le mencioné, es la sistólica. Y el 80 es la diastólica, que es la presión más baja. Entonces, eso se hace en mediciones de milímetro de mercurio. Entonces, es importante saber que se tiene un parámetro general poblacional de cuál es la presión normal. Y esta va en valores mencionados como ejemplo, 120/80. Pero hay que tomar en cuenta que las mediciones o los parámetros son individualizados y estratificados por el paciente. Y eso se va a determinar con una buena historia clínica, porque un paciente con una actividad física normal rutinaria no tiene los mismos valores de presión arterial que un paciente, por ejemplo, atlético, o un paciente que tenga una contextura física, ya sea delgado, que manejan otros niveles tensionales, o una persona obesa. El tipo de trabajo, o sea, que hay muchos factores que engloban al paciente para poder determinar si el paciente está cursando con unos valores de normalidad o si el paciente tiene alguna enfermedad de base que requiera otros valores de referencia. Por ejemplo, los pacientes que han sufrido eventos cerebrovasculares o que tienen condiciones cardíacas, no podemos hacerle un manejo o un seguimiento de manera o un manejo igual a una población general sana. Entonces ya eso va a depender del proveedor o del médico de cabecera o agente de salud. Pero para que se tenga el conocimiento ya general, ¿cuándo vamos a estar cursando con una presión arterial elevada? Pues bien, cuando la presión diastólica, que es la más baja, se encuentre en valores superiores a 80 milímetros de mercurio. También se puede dar que la presión sistólica, que es la más alta de las dos o la primera medición, se encuentre superior a los 120 milímetros de mercurio. La presión arterial puede ir con variación solamente en la presión sistólica, presión número 1, o en la presión diastólica, el valor número 2. O puede ser en combinación, es decir, un paciente que me tenga unos valores con una presión inicial elevada y una en relajación normal. Ya es un punto de referencia para poder estudiar al paciente. ¿Qué produce la presión arterial? Entonces, la presión arterial generalmente es asintomática. El porcentaje es súper elevado de las personas que están cursando con una presión arterial elevada sin que tenga un diagnóstico, sin que tenga un tratamiento y sin que tenga un síntoma de gravedad o de alerta. La presión arterial suele ser muy silente y el paciente es diagnosticado de manera casual, es decir,
porque una enfermera le tome la presión y se lo encuentre un día con valor elevado y te va a poner la excusa, no, que eso fue porque me la tomaron, que yo me asusté o porque por cualquier razón. Ni siquiera el paciente asume que está cursando con una condición que tiene que prestarle una alerta o un seguimiento o un cuidado. Entonces, como le decía, la presión arterial en la mayoría, la gran mayoría de los pacientes es asintomática. En un ecocardiograma podemos diagnosticarla o ver el tiempo de cronicidad que tiene ese paciente dependiendo cómo se encuentran las paredes estructurales de esa cavidad que conforma el corazón. Entonces, ya a partir de ahí podemos saber. Entonces, cuando sí presenta síntomas, es una minoría. Hay pacientes que sí, de inicio su cuerpo cuando tiene niveles elevados de presión arterial va a presentar síntomas y los principales síntomas son cefalea, es decir, dolor de cabeza. El paciente puede presentar vómito, náusea. Otro de los síntomas es sangrado nasal. El paciente puede sentir un acalambramiento de los miembros superiores que no directamente se va a referir o va a ser referente a un proceso de infarto. Hay pacientes que te refieren que tienen problema o dolor nucal. Uno de los síntomas es molestia o pesadez a nivel de la garganta. Aquí el paciente dice o refiere, me siento un nudo en la garganta, como si estuviera ahogándome. O sea, pero los síntomas como tales son eso y cuando el paciente lo presenta. Poniendo en observación que no todos los pacientes presentan síntomas y cuando lo presentan están en estadio ya crónico. Entonces, ya le dije cuándo se va a valorar como parámetro de hipertensión arterial, si está superior a 120/80, que es la medición general, haciéndole salvedad que estos parámetros no son estándares de manera general. Se estratifica y se toman los valores de los pacientes de acuerdo a sus condiciones, tanto física, de salud, etcétera. ¿Edad? Color de piel. Sí, la edad, la etnia o la raza, todo eso. De hecho, los pacientes con mayor riesgo o que tienen mayor predisposición a desarrollar hipertensión arterial es la raza afroamericana. Entonces, están los pacientes obesos, los que consumen tabaco, los pacientes con antecedentes familiares ya de hipertensión arterial. Esta es una enfermedad hereditaria donde si, por ejemplo, el padre, la madre, los abuelos sufren hipertensión arterial, pues aunque el individuo en cierta edad no haya desarrollado la enfermedad como tal, la predisposición es muy elevada. Entonces, los pacientes con factores de riesgo, bueno, la hipertensión arterial no tiene edad. Se ha dado y se ha demostrado y sabemos que hay pacientes que a muy temprana edad pueden desarrollar hipertensión arterial si es una enfermedad más a la edad adulta, pero hay niños, adolescentes con hipertensión arterial, pero ya eso hay que estudiar la condición de base, porque generalmente la hipertensión arterial ya es como la antesala de otro problema que se presente. Entonces, pero se da más en la edad adulta. Ahora en las mujeres, como hay una población muy alta de embarazo adolescente y a temprana edad, pues esta se desarrolla con mayor
premura, por así decirlo, más rápido, porque si la paciente de por sí ya tiene factores de riesgo y puede desarrollar una hipertensión arterial gestacional o una preeclampsia, que son factores de riesgo 1A. O sea, Pero en sentido general, le da más a los varones que las sufren más los hombres de hipertensión que las mujeres. bueno, los datos actualizados no lo tengo actualmente, pero la mujer como tal tiene más predisposición y más factores de riesgo para enfrentar enfermedades cardiovasculares y enfermedades de hipertensión arterial por los factores de riesgo que ya le mencioné, que uno de ellos o lo principal es el embarazo. Ya. ¿Y la alimentación? Bueno, ya la alimentación entra dentro de los cuidados o de la prevención para evitar las complicaciones o que se desarrolle una hipertensión arterial temprana. Es decir, los pacientes con predisposición o riesgo de desarrollar una hipertensión arterial o aún lo que la tiene, deben de tener una alimentación baja en sal, es decir, baja en sodio, con ingesta de mucha agua y que tenga el nutriente principal de ellos sea el potasio para combatir esos niveles elevados de sal, para así decírselo, en sangre. Y lamentablemente somos educados de manera errónea porque el niño va a tener en su memoria consciente de los sabores lo que el padre le induzca en su primera etapa de vida. Y era algo que creo que mencioné anteriormente. Y a nosotros nos educan a comer con demasiado producto químico, la sal. Si nos dan una comida y la encontramos baja en sal, que es lo recomendable, ya no nos la vamos a comer porque está desabría y es el término que utilizamos. Entonces, y ya en mediciones del consumo diario de sal, que debí de traer la temática o el ejercicio de ver la cantidad que nos corresponde diario, que es muy mínima, entonces quedaríamos sorprendidos y diríamos, ay, esa cantidad, porque esa cantidad no es solamente en la comida, es a nivel general en todo lo que consumimos. Todo el día. Entonces, una cucharadita. ¿Cuáles pacientes también tienen riesgo de desarrollar una hipertensión arterial? Aquellos pacientes que tienen condiciones de base, principalmente con enfermedades crónicas a nivel renal, los que tienen trastorno de las glándulas suprarrenales, que también va agregado a esos trastornos renales. Ya le mencioné el embarazo, la preeclampsia, la apnea obstructiva del sueño, que se da más en los pacientes con obesidad. Los medicamentos, y voy a mencionar algunos de ellos, como por ejemplo las píldoras anticonceptivas, mujeres. Ve, ya vamos todavía englobando a las mujeres. Las pastillas que se utilizan para adelgazar, que la población que más la usa son las mujeres también. Las pastillas antimigrañosas o los medicamentos para la migraña, el resfriado, etcétera. Entonces, a nivel de prevención, que ya se hizo mención de algunos, antes de llegar a la prevención o el tratamiento, es importante saber que el diagnóstico se hace de manera incidental, por así decirlo, en los pacientes que no son sintomáticos, que esto no presenta ningún síntoma, es decir, asintomático. Es porque fueron a la consulta o el seguimiento con un familiar y eso no es raro. El paciente cuando ve que le están tomando la presión a alguien, dice, déjame aprovechar, tómame la mía también. Y ahí es donde encuentra un hallazgo importante o de observar. En cuanto al diagnóstico, se va a hacer con el historial clínico, que en todas las patologías y en todos los diagnósticos, esta tiene un 90% de asertibilidad. Es decir, que el diagnóstico de un paciente es con un buen historial clínico, porque aporta el 90% de este. ¿Cómo ya saber si el paciente que no toma medicamento es
hipertenso, porque llegan los pacientes a la consulta y usted le pregunta, ¿y de qué usted sufre? No, yo no sufro de nada. ¿Usted es hipertenso? No, yo no soy hipertenso. Pero cuando seguimos desarrollando el historial clínico, que ya tú entras al interrogatorio de lo que toma, tú le preguntas, ¿usted toma algún medicamento? ¿Y cuál usted toma? Ahí te menciona el losartán, el atenolol, el medicamento que está tomando para la presión. Y usted le dice, pero usted es hipertenso. Y usted me dijo que no. No, mi hija, yo no soy hipertenso. A mí me toman la presión y yo siempre la tengo normal. Yo siempre la tengo 120/80, 110/70. Y sí, esos pacientes son hipertensos controlados. Entonces, no quiere decir que no sean hipertensos, sino que, qué bueno, su medicamento lo lleva a parámetro de normalidad. Entonces, el diagnóstico se hace mediante un estudio que es la medición ambulatoria digitalizada de la presión arterial, que es el mapa. El famoso mapeo. Entonces, contrario a este, también está el AMPA, que es el que se hace, pero de manera por horario. El mapa se coloca en un centro hospitalario con una grabadora que va a monitorear durante 24 horas los niveles tensionales de ese paciente durante las actividades físicas, el descanso, el sueño, o sea, durante su día o su rutina normal. Entonces, el AMPA es un medidor también importante para el médico que se utiliza para darle un seguimiento al paciente de cómo está presentando los niveles tensionales, monitoreo, ya sea antes o posterior al tratamiento médico. Entonces, este es el paciente quien asume ese monitoreo, es decir, se le dice al paciente, mire, usted se va a tomar la presión arterial durante una semana en su casa 2 veces al día. Se lo toma en la mañana, coloca la hora y la medición. Y lo anota en la ahí. tardecito, exacto, y la anota. Eso es AMPA, eso es el monitoreo, pero de manera ambulatoria propia del paciente o de un centro hospitalario que le quede cerca. Entonces, para entrar ya con el tema de la prevención o tratamiento, el tratamiento va dirigido a fármacos antihipertensivos, que no le voy a hacer mención porque es una amplia familia, pero el paciente que tiene su tratamiento debe de tener una toma responsable de ese medicamento. Es decir, si a usted por la condición que presente se le colocó su tratamiento cada 12 horas, ponga alarmas, ponga horario de toma, porque eso va a facilitar la optimización del tratamiento y que esos valores se mantengan en parámetros de normalidad y no se tenga que estar haciendo tanto cambio con los medicamentos que usted requiera. Entonces, a nivel de tratamiento y prevención debe de ir de la mano a ese medicamento farmacológico cuando ya el paciente lo requiere. La alimentación, que ya se le hizo mención de cómo debe de ir dirigida esa alimentación, y hago enfoque nuevamente a los niveles bajos de sal y una alimentación rica en potasio. Para la próxima semana le traigo los alimentos ricos en potasio porque estamos rápido. Okay. Entonces, el ejercicio, la toma de mucha agua. Si el paciente es fumador, pues lo recomendable es que deje el hábito, que deje de fumar. Reducir la cantidad de alcohol. Mira, Mauri, te chanceé. Reducir la cantidad de alcohol. Otra vez. El estrés, que son factores predisponentes. El seguimiento es importante y su chequeo rutinario para poder reducir los riesgos que presenta una presión arterial elevada. Y entre ellos están las enfermedades cardiovasculares, ACV o infarto, entre otros muchos. Amaury, donde la doctora mencionaba
la parte de la bebida. Ajá, de la vida No mucha, alcohólica. no mucha, porque tiene la presión alta. Entonces, si nos vamos a la teoría de viceversa, cuando tú tengas la presión baja, Hártate de ron. Muy bien, muy Ese bien. otro tema, Saúl, ese otro tema. Perfecto. un feo Bueno, detalle. doctora, yo vi que cuando usted hablaba de la presión y de las tomas así Ambulatorio. ambulatorias de un pronto, Guarionés estaba revisando. Hmm. Guarionés, No, pero Guarioné no estaba revisándose la presión arterial. ¿Qué? Guarioné estaba haciéndose un monitoreo del ritmo cardíaco, que Exacto. es la frecuencia cardíaca. esa es otra cosa. Qué Entonces, Esa es otra presión. cosa. vamos a esperar que usted le tome la presión ahorita, antes de irse. O sea que yo No, puedo- mira, tiene que ser. puedo ser hipertenso Tiene y que no ser saberlo. un día, porque él generalmente llega temprano al programa. Un día que él llegue, que todavía no haya hablado mal del charro. Que no haya iniciado una polémica Exacto. para que no salga con O sea, valores no, erróneos. Si No, hablamos no, de no. charro, se le No, sube no. la presión. El problema es que si el paciente se toma la presión en etapa de exaltación, adrenalina, estrés, que haya llegado de caminar, que eso también, por eso le dije, es un tema muy amplio, hasta en la forma en la que se mida la presión y en qué momento. Imagínense. Va a salir con valores o erróneos. O sea, no son los valores que realmente el paciente pueda tener o manejar Ya. de manera rutinaria. Así que, Guariones, el martes, pero cuando Muy tú te bien. llegues tranquilito, que Le yo te vamos a sienta ahí medir por la 10 presión minutos. a Guarionés. Ya. Sin hablarle de charro, vamos a durar 10 minutos. Esa presión. Sí. Y luego le tomamos la presión. Y luego le hablamos de charro y le tomamos otra vez a ver cómo. Allá arriba la ¿Qué tanto afecta el charro a la presión arterial de Guarionés? Adiós, Hacemos un pues, ven estudio acá. científico. Atención, charro, tiene que darle a Guariones una comisión por promoción gratuita. Sí, así. Ay, ay, ay. Y es